se arrepintió, Dios no quitó las consecuencias de su pecado. No las quitó. Y él se arrepintió. Perdió ese hijo porque Dios le dijo que le iba a quitar ese hijo. Y Dios le dio muerte a ese hijo, a ese bebé cuando nació. Y luego de eso, en ese momento, antes de que muriera el hijo, él hizo de todo como para buscar no solamente el perdón de Dios, sino que Dios pudiera de alguna manera no castigarlo de esa forma con el hijo. Pero aunque él procuró y procuró, no lo logró. Pero David luego se dio cuenta que estaba bien que Dios hiciera eso, porque Dios es soberano y él hace lo que quiere. No se enojó contra Dios. Al contrario, él sabía que era su error, era por su culpa. Porque él le falló al Señor. Sobre todo cuando es una persona que tenía una relación tan cercana con Dios como él, como adorador. Nosotros podemos leer acá, yo te invito a que abras ahí en 2 de Samuel. Capítulo 12. Y mira lo que le dice Dios desde el verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, el profeta: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El Señor le perdona la vida, pero también vemos que le perdonó la vida espiritual, pero porque hubo arrepentimiento en David. Y a mí me llamaba la atención esto, que pensando en el nombre de esa persona a la que él mandó a matar, Urías. El nombre Urías, aunque él no era judío, era de otro pueblo. Urías en el hebreo significa llama de fuego. Y significa Jehová es mi luz. Y qué interesante cuando yo leía esto, porque decía qué increíble cómo hay relación entre lo que sucede a un hijo de Dios, lo que sucede con el nombre de las personas que a veces nosotros no le damos importancia, pero tiene mucha relación. Porque yo analizaba esto y decía, el nombre de Urías, llama de fuego, Jehová es mi luz. Y David lo manda a matar. Y yo decía, ¿dónde está la relación? Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, la relación está aquí. Y ahí podía darme cuenta. El pecado de David no se podía olvidar, él no lo iba a poder olvidar. No lo iba a poder olvidar. Cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y arrepentimiento. Él nos perdona, nos da una nueva oportunidad, nos hace nuevo, nos transforma, nos limpia, nos restaura, que es lo más importante. A él lo restauró porque hubo pecado, pero hubo arrepentimiento. Entonces Dios fue misericordioso y bueno y lo perdonó. No le quitó las consecuencias, pero lo perdonó y lo siguió amando como ese adorador que David era. Pero el nombre Urías siempre le iba a venir a sus pensamientos, pero no para recordar su pecado con dolor, porque él ya estaba arrepentido, porque el que trae nuestros pecados es el diablo. Cuando el diablo trae el pecado tuyo que cometiste alguna vez y te lo recuerda,
siendo que vos ya te has arrepentido y Dios te ha perdonado, pero el diablo te lo trae una y otra vez a tu cabeza, es porque Él te quiere humillar, porque te quiere dañar, porque te quiere herir. Y es ahí donde no les tenemos que permitir al enemigo, porque Dios ya nos ha lavado y nos ha perdonado ese pecado en Cristo Jesús. Entonces, David ya había sido perdonado y estaba siendo restaurado por Dios. Pero yo creo que el nombre Urías tiene ese significado porque David siempre lo iba a recordar, que no había que perder la llama de Dios, la llama de fuego en su corazón, la presencia de Dios, llama de fuego. Él pensaba en Urías y pensaba, no tengo que perder la llama de Dios en mi corazón, la presencia de Dios en mi corazón. Porque si yo pierdo la presencia de Dios en mi interior, voy a caer y voy a ceder al pecado. ¿Me entienden? Esto no lo dice la Biblia, esto es un análisis que hice. Esto es algo que el Espíritu Santo me da. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos cometido un pecado, nos hemos arrepentido ante el Señor y Él nos ha perdonado? Pero hay algo que siempre lo recuerda, pero no para provocar dolor, sino para que digamos atento, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a caer en eso. No alejes la presencia de Dios de tu vida, no la alejes. Y lo único que nos puede hacer mantener la presencia de Dios en nosotros es que nosotros estemos en intimidad con el Espíritu de Dios, que busquemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Desde ahí sabemos por la historia, en la palabra, que David dejó el pecado y siguió una vida de adoración. A pesar de todo lo que le pasó, a pesar de que tuvo que enfrentar esas terribles consecuencias por causa de sus errores, sin embargo, él adoraba a Dios. Él componía los salmos, él compuso los salmos, él adoraba a Dios. Nosotros no podemos descuidar esa llama de fuego, esa presencia del Señor. Y si nosotros tenemos ese gigante dentro nuestro, el gigante que estamos viendo hoy, el egoísmo, hagamos algo, no lo dejemos que siga alojado, porque así como el egoísmo de David le llevó a pensar solamente en el placer, solamente en lo que él quería, satisfacer una necesidad de placer en ese momento, nada más, porque quedó prendado de la mujer ajena. Quizás el egoísmo nuestro no nos lleve a eso, pero ¿a qué nos lleva? Pensemos, reflexionemos, meditemos. ¿Qué hace el egoísmo dentro de mí? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Estamos siendo egoístas cuando solamente como iglesia muchas veces pretendemos que se nos ayude? Cuando estamos ante una situación de dolor y queremos que todo el mundo acuda a nuestro auxilio, pero cuando hay otro que necesita, nosotros no acudimos, eso es egoísmo. Cuando nosotros vemos niños en la calle sufriendo y no hacemos nada, eso es egoísmo. Cuando nosotros no tomamos la decisión de servir a otros, es egoísmo. Cuando nosotros no compartimos lo que tenemos porque queremos para nosotros nada más, es egoísmo. El egoísmo puede estar presente en nuestra vida de muchas maneras. Puede estar presente en nuestra propia casa. Cuando los padres tienen que hacer todo por los hijos y los hijos no quieren hacer ningún favor a los padres, hay egoísmo. O al revés, hay padres que también muchas veces somos egoístas con nuestros hijos. Hay padres que a veces quieren lo mejor para sí mismos, pero a sus hijos, aunque sean pequeños, no le quieren proporcionar las cosas que necesitan. Es egoísmo. ¿Cuántas veces ha pasado que como iglesia hemos tenido que ayudar a niños
que no tenían calzado, pero sus padres fumaban, tomaban, se compraban grandes televisores y los hijos no tenían que comer. Y los hijos andaban con un calzado roto. Padres egoístas, padres egoístas, padres que quieren para sí mismos y mandan a sus hijos a pedir. Es como también pasa en los barrios, que vemos personas que crían animalitos y los tienen en la calle muertos de hambre y que los vecinos le den de comer a esos pobres animalitos. Vecinos egoístas. Porque si no, le van a dar de comer a esos perritos que no los tengan, no críen perros. Porque el vecino se tiene que hacer cargo. Pero la persona compasiva se va a hacer cargo de esos perritos. Va a sacar de donde sea para darle de comer a esos perritos que son del vecino. Porque tenemos cierta compasión. Entonces hay mucho egoísmo. Hay mucho egoísmo. Hay mucho egoísmo todavía. Hay mucho egoísmo en el mundo. Hay mucho egoísmo en nosotros. Hay mucho egoísmo todavía. Entonces es bueno que podamos quitarnos el egoísmo de adentro nuestro. No dejar que esa, como si fuera una semillita pequeñita, vaya creciendo y creciendo hasta transformarse en ese gigante que luego va a ser difícil de derribar. David tuvo la oportunidad de arrepentirse. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con David si no hubiera venido el profeta y le hubiera hablado de parte de Dios? ¿Qué hubiera pasado con él? ¿Será que se hubiera arrepentido? ¿Qué pasa si no se hubiera arrepentido? Sería peor su pecado. Pero yo creo que en la misericordia de Dios, cuando uno es un escogido de Dios, cuando uno es hijo de Dios, cuando uno forma parte del cuerpo de Cristo, yo creo que Dios de alguna manera Él nos hace ver el error. Y muchas veces nos hace ver el error, a veces de manera drástica, para que nosotros cambiemos esa conducta, cambiemos lo que hay dentro de nosotros. Y a veces Dios tiene que ser severo, como lo fue con David, pero lo hace por amor a nosotros. Como hablaba con los chicos ayer, le digo a los chicos, ¿cuántas veces les enseño a todas las personas que han estado en el altar? ¿Cuántas veces les he enseñado que tienen que cuidar la santidad? Que tienen que cuidar la responsabilidad, que tienen que cuidar el compromiso que han asumido con el Señor. Y somos humanos y caemos en pecado, caemos en fallo. Pero siempre les enseñé esto y lo sigo enseñando. No esperes que Dios te corrija drásticamente. Cuando vos veas que estás en pecado, vení al Señor, arrepentíte. Deja que el Espíritu Santo te transforme. Bájate del altar, no esperes que Dios te baje. Bájate solo hasta que Dios te restaure. Porque lo más triste es ver personas que muchas veces el Señor le ha corregido porque hubo orgullo en el corazón. Pero en la corrección, la persona en vez de ser restaurada, no deja que el Señor le restaure, porque el orgullo no se lo permite. Y la persona abandonó el servicio, abandonó el lugar que Dios le dio por una corrección. David no abandonó su adoración a Dios cuando fue corregido. Por eso es que pudo ser restaurado. La restauración es necesaria en nuestra vida, para que podamos ser esos vasos que Dios pueda usar y ser transformados en los vasos de honra que Él necesita.